Un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Hoy voy a tratar un tema sumamente importante para todos nosotros, particularmente en este tiempo de pandemia que ha condicionado nuestra vida y ha hecho que los papás se queden en casa con más frecuencia, por más tiempo, y también los hijos. Y eso crea cambios, dinamismos nuevos, y se van descubriendo otros rasgos que antes no veíamos. Yo quisiera proponerles uno de los temas más importantes en la dinámica familiar. Lo he tratado en mi libro Cuando la palabra sana, y es vínculo y sentido de pertenencia en ámbito familiar. Cuando nosotros hablamos de la familia, me encanta mucho una definición de la doctrina social de la Iglesia Católica, que dice así: la familia es escuela del más rico humanismo y la primera escuela de virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. La familia es el lugar adecuado para la transmisión de la vida y para la educación más fundamental, por cuanto ofrece un clima propicio de afecto, estabilidad familiar basada en un sólido compromiso y en la comunión de personas, junto a la complementariedad que ofrecen el padre y la madre. En la familia, cada uno es amado por lo que es, y de este modo se aprende de un modo práctico qué es el amor. Vean si esta definición no ensalza el esplendor de la familia. Por eso no hay que olvidar que la familia es un valor. Y para 95% de las poblaciones que nosotros hemos investigado, a mí me ha tocado las 3 Américas y España, para todos ellos el principal valor es la familia y luego viene el trabajo. Entonces, si entendemos que la familia es un valor para el 95%, ¿por qué 70, 72, 75, 80% se separan o se divorcian? ¿O por qué muchos ya no quieren formar un hogar, sino una pareja, en general temporal? Entonces, algo está cambiando en nosotros. Pero para irme al tema, la familia es la célula viva de la sociedad y se caracteriza porque es sede de un tipo de relación familiar y social fundamental. Por su dinamismo relacional, está basada en el vínculo familiar más íntimo. El término vínculo, en latín vinculum, significa unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, 2 personas u objetos vinculados están unidos, encadenados. En las familias están emparentadas las personas, o los presentes, los objetos, las circunstancias están unidas también de manera simbólica. Por ejemplo, nuestro sentido de amor a nuestra patria, que es un concepto, amo mi patria. Y luego lo traducimos como buenos ciudadanos, pero el vínculo puede tener muchas fisonomías. ¿Cómo se forma el vínculo? Emerge como consecuencia de una relación. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de la familia, podemos decir que hay vínculos familiares, pero también hay sociales, profesionales, laborales, religiosos, deportivos, políticos, etc. Entonces los vínculos se van conformando en función de ciertas relaciones que las personas van estableciendo, pero se unen, se forman porque tienen una expectativa. Ahora quisiera que pensemos en la dinámica del vínculo de la familia. En la familia se caracteriza por el conocimiento recíproco. Imagínense cuánto conoce una mujer a su esposo y el esposo a su mujer.
Cuánto conocen los papás a sus hijos que con una mirada saben si están diciendo la verdad o no. Entonces hay un conocimiento recíproco, pero hay una característica en esa relación que es el amor, es el afecto. Pero para que se vaya formando el vínculo es importante la intimidad. Un niño puede entrar al cuarto de sus papás cuando quiera, pero no el vecino y no la visita a quien ustedes han recibido en su sala o en el comedor. Entonces, el hecho de que se dé esta dinámica de relación hace que las personas al formar un vínculo se identifiquen con ese tipo de relación. En la familia es mi papá y yo quiero ser como él cuando sea grande. Es mi mamá y yo quiero estudiar lo que ella ha estudiado, pero porque quiero ser como ella. Entonces, cuando ya empieza a darse esta identificación, va creando una identidad. Este es mi nombre, este es mi apellido. Nuestros apellidos definen nuestra relación, nuestro vínculo con nuestros padres, incluso con nuestros parientes. Pero ¿por qué quisiera invitarles a meditar esta circunstancia? Porque el hecho que el hijo, los hijos se van identificando con sus papás, mi casa, mi papá, mi hermano o nuestra casa, van creando lo que se llama el sentido de pertenencia. Y ese es el elemento para mí más importante que hay que trabajar, porque el hecho de pertenecer a algo crea un arraigo. Por eso hablamos del vínculo, del sentido de pertenencia, mi familia. El hecho de pertenecer te ubica en un contexto. Yo vivo en esta casa con mis papás y con mis hermanos. Yo trabajo en este lugar. Esta es mi escuela. Fíjense, hay gente que ha dejado ya el colegio hace 20, 30, 40 años y se siguen reuniendo porque han creado vínculos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces, el hecho de que se forme el sentido de pertenencia es fundamental porque el niño dice, yo tengo mi casa, yo voy a invitar a mis amigos a mi casa y la mamá los atiende a todos con mucho amor. El hecho de decir yo pertenezco a este lugar te da seguridad. Yo he conocido mucha gente en tantos países que han abandonado los países de nacimiento. Y a pesar de estar bien en el país donde han ido, aunque no todos están muy bien, sueñan en regresar a su casa, a su país, aunque no lo hagan, pero siguen soñando en su país, porque eso crea pertenencia. Es mi lugar, es mi casa, es mi familia, es mi pueblo. Pero esa seguridad depende de cómo elaboramos nuestros conceptos y nuestros valores. Hay un sentido de pertenencia que es intelectual. Yo sé que es mi padre, que es mi madre, y ellos me van a cuidar siempre y me van a amar siempre. Por eso a veces decepciona cuando una pareja se engaña, porque intelectualmente uno sabe y dice, nos hemos casado, hemos formado un hogar. Y hay un conocimiento intelectual. ¿Por qué uno se hace celoso o siente celos? Porque esa persona es mía, es mi esposa, es mi novia. ¿Y por qué está saliendo con otra persona? Entonces hay un sentido de pertenencia intelectual que sabe y te hace tomar conciencia. Esta es mi familia, este es mi hogar, este es mi colegio. Fíjense los aficionados de fútbol. No dicen el equipo ha ganado o ha perdido, dicen hemos ganado, como si ellos también hubieran jugado. Pero intelectualmente, emocionalmente sí han jugado. Luego hay un sentido de pertenencia emocional. Yo sé que mis papás me aman y yo los amo. O sea, vivimos en un contexto de expresión afectiva que hace que mi vida emocional, mis sentimientos, mi mundo afectivo esté regulado porque yo tengo unas personas que me aman.
Yo creo que debe ser muy difícil vivir cuando uno no se sabe amado o no tiene objetos de amor. Qué hermoso el mandamiento que Jesús dice: les dejo un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Porque el amor resume todos los mandamientos, porque amas a Dios y amas a la gente. Luego hay un sentido de pertenencia instintivo, porque he dicho que el sentido de pertenencia da seguridad. Mis papás son muy trabajadores y siempre traen el dinerito para comer. Nunca me he de morir de hambre. Han hecho una casita o han alquilado un lugar y mis papás siempre me van a tener a su lado. Y cuando tengo miedo, yo me voy donde mi papá me abraza o donde mi mamá y se me pasó el miedo. Entonces, cuando esta persona se siente amenazada por algo, reconoce la fuerza, el poder, el vigor de los suyos que lo van a proteger. O, si tú me molestas, yo soy pequeño, pero yo lo llamo a mi hermano mayor, que es fuerte, y él me va a defender. Y luego tenemos un sentido de pertenencia espiritual que se llama religación. Nosotros hemos nacido y sentimos. Hablemos de la gente antes de conocer a Cristo. ¿Por qué los incas pensaban en el sol, los egipcios en Amon-Ra? ¿Por qué los griegos y los romanos crearon sus Olimpos? Porque ellos estaban trascendiendo, ellos tenían la religación, ese sentimiento interior espiritual que les dice que algo existe más allá de lo que es contingente. Y el teólogo Otto llama a eso religación. Nosotros hablaríamos de una especie de gen espiritual. No es un gen biológico, pero es como decir de un ADN espiritual que nos vincula. Por eso hemos sentido la presencia de Dios. Y quienes no le conocían a través de la revelación construían dioses porque dentro de ellos su espíritu les daba una información. Entonces tenemos un sentido de pertenencia espiritual que nos vincula y un modo de vivir ese sentido de pertenencia es cuando nos afiliamos a una religión. Nosotros somos católicos y hablamos el mismo lenguaje y por eso nos encontramos a menudo también para una Eucaristía. Así que el sentido de pertenencia nos lleva muy bien a la sobrevivencia y esta dinámica hace que nosotros seamos lo que somos, una identidad. La característica de estas pláticas es que duran 15-20 minutos y voy a dividir en partes este tema. Así que voy a concluir este momento dejándoles con un concepto que nos tiene que interesar. La familia ha cambiado. Nosotros, los mayores, hemos vivido con nuestros papás y nuestros hermanos toda la vida. En cambio, hoy los matrimonios juveniles, incluso los no matrimonios, porque son convivencias, pues en general viven como mamás solteras, en general, pues del 80-90%, un 10-12% papás solteros, o esas parejas que se han separado y que viven en familias con una mamá divorciada, que es la abuela, o con un hermano que ha hecho lo mismo, o un grupo de hermanos que pues vivían en convivencias libres y que pues no han llegado al matrimonio y ahora han hecho familia. Pero más allá de lo que sean los tipos de familia que hoy existen, hay un concepto fundamental que yo quisiera distinguir como los padres analógicos, que son los papás del pasado. Seguramente todos los que tenemos más de 30-40 años hemos vivido en ese ambiente. Y hoy tenemos a los hijos digitales, las familias digitales, donde la característica es distinta, aún la relación ha cambiado, los hijos pasan mucho tiempo en su propio mundo digital. Antes las familias hacían juegos en conjunto, hacían
cocinaban juntos, había mucha actividad. Hoy se ha individualizado eso porque cada uno tiene sus propios intereses. Y los papás, si bien al principio era el papá el que mantenía la familia, hoy la mamá también ha salido de casa y la mamá trabaja. Entonces los hijos, en Latinoamérica, 86% de los abuelos ayudan a cuidar a sus hijos, o sea, a los nietos. Así que con esto la autoridad ha cambiado. En el pasado, los papás tenían la autoridad. Papá, mamá, ¿puedo salir? Sí, no. La instrucción la daba la escuela. La sede era principalmente en qué colegio estás, a qué escuela vas. Y el mundo de los afectos, el mundo emocional, justo por todo lo que he explicado al principio, era vivido esencialmente en el hogar. Nosotros, en mis épocas, íbamos a los 5 o 6 años al kinder, a la escuela primaria, para empezar nuestros estudios. Hoy los niños salen a los pocos meses de haber nacido. Entonces la vida afectiva antes era en el hogar, con los parientes, amigos cercanos, pero hoy ya ha cambiado el fenómeno y hay centros en los cuales estos niños en edad temprana son recibidos y allá tienen el trato emocional, la instrucción a través de personas ajenas al hogar, que es como una especie de ortopedia social, ortopedia dentro del término, el contexto familiar. Entonces la autoridad en esta época digital y es más relativa para el papá y la mamá. Los hijos no siempre dicen puedo salir, te dicen, te informan que están saliendo, se han hecho muy independientes. La instrucción ya no es necesariamente la escuela, hoy lo hemos visto con todo este cambio debido a la pandemia, cómo la instrucción se puede hacer de manera virtual, lo que crea ciertos cambios, ciertos fenómenos, como por ejemplo la falta de interacción directa con las personas. Ha aparecido una variable gigantesca que ha influenciado la vida de todos nosotros, que es el ciberespacio, el mundo de Internet, donde la instrucción se puede hacer fácilmente virtual y también las relaciones. Y ese mundo afectivo, ¿a dónde pertenece esos niños que están jugando por Internet, que se han conocido con ciertas gentes de muchos países y nunca las ven? Entonces, el mundo afectivo hay que cuidarlo, porque los papás ya no tienen tiempo debido al uso de celulares, tabletas, computadoras portátiles en los hogares. La interacción personal de ojo a ojo ha disminuido en un 30%. Los toques, las caricias, todo eso ha cambiado. Entonces nosotros vivimos en las familias y los niños que nacen son dependientes y su sobrevivencia depende de lo que los papás les den. Pero si los papás se separan y se divorcian, si los papás no están en la casa, ahí viene la inseguridad. Yo tardé 8 años y medio escribiendo el libro Cuando la palabra sana. Había escrito antes, en 17 años, el libro Cuando la palabra hiere, porque quería mostrar el impacto de la palabra en nuestro cerebro y en nuestro organismo. Pero justo cuando escribía Cuando la palabra sana, los papás que entrevistaba me decían, nuestros hijos no son como nosotros. Mi papá se enfermaba o mi mamá y yo no iba a bailar, me quedaba a cuidar a mi papá. Aquí nuestros jóvenes no hacen eso, no nos quieren. Y yo investigué porque yo quería encontrar una respuesta. Y por eso digo que mis encuestas fueron en las 3 Américas y en España. ¿Y qué es lo que encontré? Que los hijos sí quieren a sus papás. Pero la relación, el vínculo, el sentido de pertenencia se ha debilitado. Y por eso todas las pláticas de los próximos días, seguramente serán unas 2 más, van a tratar el tema del vínculo y el sentido de pertenencia.
Pero quisiera saludarles con este concepto. Muchos piensan, le voy a dar una gran educación a mi hijo, va a ir a grandes escuelas o le voy a dejar una buena herencia económica. Yo ya trabajo en este campo más de 40 años. He tenido pacientitos de 6 años que hoy tienen 46 o de 10 que ahora tienen 50, son padres de familia, son abuelos. Aquellos niños que vienen de hogares donde han sentido la pertenencia, este es mi papá, esta es mi mamá, me aman, estos son mis hermanos y somos unidos. Todos ellos, al menos a los que he podido controlar después en los estudios de su perfil personal, han sido personas muy bien logradas y muy equilibradas. Pero aquellas que han vivido en hogares disfuncionales, con temas de agresión, intolerancia, falta de intimidad, falta de vínculo, donde no han desarrollado el sentido de pertenencia, han sufrido mucho en los avatares de la vida. Así que si ustedes me dicen, doctor, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Que sepa que ese hijo lo amaste mucho, que nació por tu amor, que es la joya preciosa que tú tienes cerca, que sientes el honor de ser padre, de ser madre. Por eso hay que respetar la dignidad de los hijos y no se los puede tratar como cualquier objeto. En las familias latinoamericanas hay 70% de violencia física y psicológica, a veces más. Entonces, si algo quieres dejarle al hijo, déjale ese sentido de pertenencia, porque le habrás creado el mayor factor de seguridad para su vida futura. Por eso, si tú quieres dejarle algo, déjale el sentido de pertenencia, porque habrás sembrado en él una semilla hermosa de seguridad, de autoestima, de decisión. Y esa semilla, formada por ti, sembrada por ti, se irá creciendo como un gran árbol. Sus raíces serán profundas, el tronco robusto, estará el árbol lleno de ramas. Sus hojas serán verdes, brillantes, y los frutos perfumados y muy sabrosos. Y eso será posible porque tú fuiste el jardinero que cultivó ese hermoso fruto para bien de un pueblo, de una ciudad, de una sociedad y ojalá para la gloria de Dios. Muchas gracias.